Ri Jung-yuk, que estaba buscando a Serri, de repente recibió una llamada de la camarada Yong-gae. Ella le dijo que los agentes del departamento de seguridad estaban registrando su casa. Parecía que estaban buscando el paradero de Serri. Le pidió que regresara a casa de inmediato. Jung-yuk volvió apresuradamente a casa y vio la maceta de tomates volcada en el suelo. Justo cuando iba a recogerla, vio a Jo Cheol-gan salir de la casa. Jo Cheol-gan interrogó a Jung-yuk sobre el paradero de Serri. Con arrogancia afirmó que Serri era la prueba perfecta para destruir a la familia de Jung-yuk. Dijo que usaría los métodos más crueles para hacerla confesar. Cada palabra que decía atacaba la mente de Jung-yuk. Incapaz de soportarlo más, Jung-yuk le dio un puñetazo directo. Quería darle una paliza. Pero fue sujetado y golpeado por los soldados de Jo Cheol-gan. Jo Cheol-gan personalmente le puso las esposas a Jung-yuk. Le dijo que las tornas habían cambiado. Sus días de gloria habían terminado. Cuando Serri despertó, se encontró encerrada en una habitación. Había una cámara de vigilancia monitoreando cada uno de sus movimientos. Pyo Chi-soo y los demás fueron a la cárcel a visitar a Jung-yuk. Jung-yuk les pidió ayuda con dos cosas. La primera era contactar a Sudán. Quería pedirle ayuda. La segunda era hacer que, de manera casual, todo el ejército supiera su verdadera identidad. Quería que su identidad como hijo del director del Buró Político General se difundiera hasta el pueblo. Planeaba utilizar esa identidad para obtener algunas ventajas. Pronto Sudán llegó a la cárcel tras ser informada por Pyo Chi-soo. Ella también estaba triste. No esperaba que la primera vez que Jung-yuk pidiera verla fuera en una celda. Pero al mismo tiempo se sintió aliviada de que Jung-yuk tuviera que permanecer encerrado hasta la fecha de su boda. Así no podría volver a tener contacto con Serri. Sin saber que Jung-yuk ya sospechaba que ella estaba involucrada en el secuestro de Serri. Él planteó el problema de manera directa. Según la actitud del Departamento de Seguridad, era evidente que Sudán no había denunciado a su familia. El presidente tampoco haría algo como un secuestro. La única posibilidad era que Sudán hubiera pedido ayuda a su padre. Enojada, Sudán admitió la verdad sin rodeos. Le dijo a Jung-yuk que dejara de intentar encontrar a Serri. Nunca más volverían a verse en esta vida. Esa frase hizo que Jung-yuk temiera que su padre mandara a matar a Serri. También intensificó por completo el conflicto entre él y Sudán. Le pidió a Sudán que le dijera a su padre que si algo le pasaba a Serri, perdería al único hijo que le quedaba. Estas palabras no solo eran una amenaza para su padre, sino que también rompieron el corazón de Sudán. No podía entender por qué Jung-yuk ni siquiera quería mirarla. Jung-woo-pil, con el regalo que Serri había preparado para Jung-yuk en la mano, fue a buscar a su padre. Resulta que el día en que Serri fue secuestrada, él había visto todo desde la distancia. Descubrió la caja de regalo que había sido dejada atrás. Temiendo que algo malo le sucediera a Serri, llevó la caja a su padre para pedirle ayuda. Jung Man-bok abrió la caja y descubrió que dentro estaba el reloj de Ri Mo-yuk, el mismo que Jo Cheol-gan había estado buscando. Rápidamente escondió el reloj en el bolsillo de su ropa. Luego le advirtió a Jung-woo-pil que no hablara de esto con nadie. Serri fue llevada ante Ri Choon-rayeol. Por una vez mostró su lado más fuerte. Con firmeza inició su conversación con Ri Choon-rayeol. Pero lo confundió con el padre de Sudán. Su discurso dejó a Ri Choon-rayeol sin palabras. Sin embargo, en todo momento defendió a Jung-yuk. No reveló ni una sola información sobre él. Incluso mencionó que el rango de Ri Jung-yuk era demasiado bajo como para poder ayudarla. Expresó su deseo de que alguien con un alto rango como Ri Choon-rayeol la ayudara. Se responsabilizó de todo. Esto hizo que Ri Choon-rayeol sintiera cierta compasión por ella. Sin embargo, su oferta de una gran recompensa lo dejó en una situación incómoda. El resultado de esto fue: 아버님! 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 Pero la madre de Jung-yuk, que había estado escuchando todo desde detrás de la pared, comenzó a verla de otra manera. Por el amor que sentía por su hijo, decidió conocer mejor a esta mujer desconocida que había puesto a su familia en peligro. Después de todo, era la mujer que su hijo amaba. La madre de Jung-yuk no pudo soportar la idea de que una joven como Serri sufriera en el sótano. Por eso, la llevó a la habitación de Jung-yuk. Esperaba que pudiera descansar bien. Al observar la decoración de la habitación, Serri finalmente se dio cuenta de dónde estaba. La mujer frente a ella era, de hecho, la madre de Jung-yuk. Y el hombre al que había confundido antes resultó ser el padre de Jung-yuk. Incapaz de conciliar el sueño mientras descansaba sola en la habitación de Jung-yuk, comenzó a examinar cada detalle de la habitación para conocer más sobre él. Así, poco a poco, empezó a comprender el pasado de Jung-yuk. La identidad de Ri Jung-yuk como hijo del director de la Oficina General de Política se difundió gracias a los esfuerzos de Pyo Chi-soo y los demás. La astuta compañera Yong-gae, al llegar a casa y ver al Daehwa, se enfadó mucho. En ese momento el Daehwa recibió una llamada informándole sobre un desertor. Le ordenaban reunir un escuadrón para perseguir al fugitivo. Recuerda este detalle. Esto también formaba parte del plan de Jung-yuk para devolver a Serri a casa. Tan pronto como colgó el teléfono, el Daehwa recibió una reprimenda de Yong-gae. Al principio él se sentía orgulloso de haber castigado a Jung-yuk. Pero cuando se enteró de su verdadera identidad, se asustó de inmediato. Era como si hubiera arruinado su propia carrera. Al día siguiente fue directamente al centro de detención militar. Buscó al director y le exigió que liberara a Jung-yuk de inmediato. Al principio el director se negó con una actitud de justicia. Pero en cuanto supo quién era realmente Jung-yuk, cambió de actitud y comenzó a justificar su liberación.
Usó palabras muy cuidadosas para coordinarse con el Daejba. Así lograron que Jung-yuk fuera liberado sin cargos. El Daejba incluso fue personalmente a recoger a Jung-yuk de la prisión. Le habló como si fueran hermanos, diciéndole que si tenía problemas, podía acudir a él. Jung-yuk aprovechó el momento y le pidió un pequeño favor. Esto también formaba parte de su estrategia para llevar a Se-ri de vuelta a casa. En la casa de Jung-yuk. Se-ri estaba probando los fideos que la madre de Jung-yuk había preparado para ella. Comentó que Jung-yuk había heredado la habilidad culinaria de su madre. Dijo que seguramente debía querer mucho a su madre. Por eso se había convertido en una persona tan cálida como ella. La madre de Jung-yuk se sorprendió gratamente al escuchar que alguien describiera a su hijo, normalmente serio y reservado, como una persona cálida. De alguna manera, Se-ri había ganado su reconocimiento. Jung-yuk regresó a casa apresurado. Tan pronto como vio a su padre, comenzó a interrogarlo sobre el paradero de Se-ri. Cada palabra que decía era como un puñal clavándose en el corazón de Richo Rayeol. Le hizo recordar la muerte de su otro hijo, Ri Mo-yuk. Para él, eso había sido una tragedia desgarradora. Cada palabra de Jung-yuk también hería el corazón de su madre y de Se-ri, quienes escuchaban desde la habitación. Al oír los verdaderos sentimientos de su hijo, su madre ya no pudo contenerse. Salió corriendo y le pidió a su hijo que enfrentara su vida con valentía. Que dejara de vivir con miedo y preocupación. Luego sacó a Se-ri de la habitación para que se encontrara con Jung-yuk. Al reencontrarse ambos expresaron cuánto se habían extrañado y preocupado el uno por el otro. Richo Rayeol, al ver esta escena, comprendió que todo lo que Sudan le había dicho era cierto. Esto le causó un gran dolor de cabeza. Pero al mismo tiempo se sintió aliviado de que el corazón de su hijo hubiera encontrado un nuevo refugio. Que poco a poco estuviera saliendo del dolor por la muerte de su hermano. Las críticas de Richo Rayeol a Jung-yuk hicieron que por primera vez Jung-yuk mostrara el lado de un hijo ante su padre. Nos permitió ver que incluso en la vida de una familia de altos oficiales, había momentos de calidez. Especialmente cuando Se-ri le aconsejó que se disculpara con su padre. Parecía una típica discusión familiar. A través de su conversación descubrimos que, al principio, Jung-yuk no había entregado a Se-ri al departamento de seguridad, sino simplemente porque no quería que una persona inocente desapareciera misteriosamente tras un accidente. Su acto de bondad le ayudó a encontrar un nuevo propósito en su corazón. Sudan, triste y sola, bebía en el hotel. Allí volvió a encontrarse con Heo Seung-hun, quien también estaba solo. Le confesó a Seung-hun la insatisfacción y el dolor en su corazón. Resulta que ella y Jung-yuk fueron compañeros de secundaria. En ese entonces, no tenían ninguna relación. Pero un día, al ver a Jung-yuk jugar baloncesto, descubrió lo talentoso que era y poco a poco empezó a enamorarse de él. Se cruzaban a menudo en la escuela. Sudan, en secreto, siempre lo observaba en silencio. Pero no fue hasta muchos años después de graduarse, cuando sus familias acordaron el compromiso matrimonial. Sudan viajó a Suiza para buscar a Jung-yuk, quien estaba estudiando allí. Pero cuando él le dijo, mucho gusto, ella comprendió que nunca había estado en los ojos de Jung-yuk. Su actitud fría y distante durante toda su estancia en Suiza la lastimó profundamente. Sin embargo, sabía que era la decisión que ella había tomado. Finalmente había logrado que Jung-yuk la notara. Si se esforzaba un poco más, estaba segura de que algún día la amaría. Así se esforzó en silencio durante muchos años. Pero ahora, todo el amor que había entregado había sido derrotado por una extraña que acababa de aparecer en su vida. Seung-hun intentó consolarla, diciéndole que no debía aferrarse demasiado a los sentimientos. Algo ebria, Sudan dejó ver un lado menos reservado de sí misma ante Seung-hun. Sintiendo compasión por ella, Seung-hun finalmente confesó sus sentimientos. Fue entonces cuando su relación comenzó a tomar forma. Seung-hun cargó a la ebria Sudan de regreso a su casa. Esto casi asustó al presidente de la casa. Rápidamente tomó su billetera y sobornó al operador del ascensor, para que olvidara lo que acababa de ver. Al salir de la casa de Sudan, Seung-hun recibió una llamada de Jung-yuk. Jung-yuk le pidió que condujera hasta su casa y los ayudara a escapar con Se-ri. Sabía que la presencia de Se-ri atraería a Ho-cheol-gan hasta su hogar. Si utilizaba un vehículo militar, sin duda sería descubierto. La única persona adecuada para ayudarles era Seung-hun. Jung-yuk no quería involucrar la influencia de su padre. Se-ri, al saber que Jung-yuk siempre había soñado con ser pianista, se atrevió a preguntarle por una melodía. Era una pieza que había escuchado por casualidad en Suiza. Había buscado durante mucho tiempo sin poder descubrir su nombre ni su compositor. Pero cuando Jung-yuk la tocó, su corazón se estremeció al instante. Resulta que era una melodía que él había compuesto para su hermano. La primera y última vez que la interpretó fue cuando recibió la noticia de la muerte de su hermano en Suiza. Justo antes de regresar a Corea del Norte. Lo hizo a orillas del lago en Iseltwal. Su dolorosa interpretación llamó la atención de Se-ri, quien estaba en un bote a punto de arrojarse al lago. Sin saberlo, Jung-yuk había salvado la vida de Se-ri. Desde aquel momento sus destinos quedaron entrelazados por esa melodía. Así es como el destino juega con nosotros, tocándonos de maneras inesperadas. Se-ri, conmovida, le agradeció por haberla salvado. Jung-yuk, con su calidez habitual, le dijo: mañana podrás regresar a casa. Al día siguiente, Ho-cheol-gan fue a ver al ministro de Defensa. Le informó sobre su investigación, según la cual Se-ri podría estar escondida en la casa del director de la Oficina General de Política. Esperaba obtener su ayuda. El ministro, creyendo que la información era viable, utilizó su autoridad y llevó a Ho-cheol-gan junto con miembros del Departamento de Seguridad hasta la casa de Jung-yuk.
Aprovechando la orden de registro del ministro de Defensa, Ho Cheol-gan realizó una inspección exhaustiva en la casa del director de la Oficina General de Política. Pero no encontraron nada. Además, al hablar con Ri Choon-rayeol, se enteró del relevo de emergencia en la línea del frente. De inmediato comprendió que Jun-yuk planeaba aprovechar esta oportunidad para enviar a Se-ri de regreso a Corea del Sur. Pero ya era demasiado tarde. No solo hizo que el ministro de Defensa quedara en ridículo ante el director de la Oficina General de Política, sino que también perdió la confianza del ministro. Además, al haber proporcionado información falsa, estaba a punto de ser arrestado por el ministro de Defensa. Por su parte, Jun-yuk realmente tenía la intención de usar el relevo de emergencia para llevar a Se-ri de vuelta al puesto avanzado. Desde su propio territorio, aseguraría el regreso de Se-ri a su hogar. El relevo de emergencia de su escuadrón fue algo que había arreglado previamente con el coronel. Antes de que Ho Cheol-gan llegara a su casa, Jun-yuk ya había partido siguiendo el plan previamente acordado con Seung-hun. Viajó en el coche de Seung-hun hasta las cercanías del puesto avanzado, donde se reuniría con Park Kwan-beom para dirigirse a la frontera. Durante el trayecto, Seung-hun, con tristeza, se enteró de que Se-ri había vendido el anillo de compromiso que él le había dado. Este anillo tendría importancia más adelante. Así que conviene recordarlo. Por ayudar en esta ocasión, Seung-hun acabaría perdiendo la vida más adelante. Esa noche, Jun-yuk acompañó a Se-ri por la línea fronteriza en su camino de regreso a casa. Incapaz de soportar la despedida, Jun-yuk fingió tener mala visión nocturna y un pobre sentido de la orientación, forzando a Se-ri a dar varias vueltas más con él. No fue hasta el amanecer que finalmente la llevó hasta el punto de cruce fronterizo. Jun-yuk, que no tenía permitido cruzar la línea fronteriza, se atrevió a dar un paso más allá por la mujer que amaba. Se abrazaron y se besaron intensamente. Como si fuera una despedida para siempre. Como si nunca más fueran a volver a verse en esta vida. De vuelta en Corea del Sur con gran autoridad, Se-ri asistió a su propio funeral en la entrada de su empresa. Incluso se tomó el tiempo para observar cuidadosamente quién había venido a llorar su muerte. De paso, criticó a sus empleados por haber elegido una foto tan fea como su retrato conmemorativo. Cuando se quitó las gafas de sol, casi provocó un infarto a todos los presentes. Ordenó a todos que difundieran de inmediato la noticia de que había regresado sana y salva. En el acto anunció una medida para tranquilizar a todos. Toda la línea de productos de Se-ri S. Choice estaría al 50% de descuento durante una semana. Así, todos podrían disfrutar de los mejores productos. Cabe destacar que desde la fundación de su empresa, nunca antes había bajado los precios. En ese momento, al enterarse de que Se-ri estaba viva, la persona más feliz fue Park Soo-chan. Estaba a punto de perder su empleo debido a la supuesta muerte de Se-ri, pero ahora podía volver a caminar con la frente en alto en la empresa. Antes de esto, él y el jefe Jon habían encontrado una grabación que demostraba que Se-ri estaba viva y se la llevaron a Jun Se-young. Querían que su padre se enterara. Pero Jun Se-young los echó de inmediato. Afortunadamente, el presidente apareció en ese momento. Gracias a él, la noticia pudo difundirse. Después de que Se-ri cruzara la frontera, el presidente fue personalmente a buscarla y llevarla de regreso a casa. Sin embargo, el comportamiento inusual de Se-ri tras su regreso a Corea preocupaba constantemente al jefe Jon. Luego, Se-ri se dirigió a la sala de reuniones. Estaba lista para enfrentar a su cuñada, quien había intentado arrebatarle su empresa. Pero, en lugar de reaccionar como de costumbre, ordenó a todos los ejecutivos presentes que volvieran a sus tareas. Aseguró que no les pediría cuentas por haber votado a favor de vender la empresa. Luego se giró hacia su cuñada y le dedicó una serie de burlas mordaces, haciendo que su cuñada sintiera un miedo indescriptible. Mientras tanto, Jun-yuk, enfermo de nostalgia, pasó su primer día sin Se-ri en completa soledad. Esa noche, de camino a su oficina, descubrió que Jung Man-bok había ido a buscarlo en secreto. Jung Man-bok sacó una carta que Ri Mo-yuk le había escrito y se la entregó a Jun-yuk. Le habló sobre la gratitud que sentía hacia Ri Mo-yuk. Y le demostró su firme intención de ayudarlo. Luego le entregó el reloj de Ri Mo-yuk y una grabación de audio de su asesinato. Le reveló todas las atrocidades cometidas por Ho Cheol-gan. Y restauró la verdad sobre la muerte de Ri Mo-yuk. Ya no quería seguir traicionando su conciencia ni lastimar a alguien que lo respetaba. Solo deseaba poder redimirse. Estaba dispuesto a aceptar cualquier castigo. Solo pedía clemencia para su familia. El bondadoso Jun-yuk no tomó represalias contra Jung Man-bok. Pero después de que se marchara, escuchó la grabación donde su hermano lo elogiaba y rompió en llanto. Tras recuperar la compostura, desarmó el reloj de su hermano. Sacó la tarjeta de memoria que contenía. En los archivos descubrió pruebas sobre el contrabando de Ho Cheol-gan, secuestros y su ejército privado. En lugar de actuar impulsivamente y denunciarlo, envió toda la información a su padre, dejando el asunto en sus manos. Se-ri, en una rara ocasión, regresó a la casa de su padre. Lo hizo con el propósito de hablar con su madre. Porque, después de su desaparición, su madre fue la segunda persona que más acciones de su empresa compró. Se-ri esperaba que su madre no tuviera más intenciones ocultas. Su empresa era el fruto de su arduo trabajo. Su madre podía no quererla. Podía quitarle muchas cosas. Pero jamás le arrebataría la empresa que con tanto esfuerzo había construido. Sin embargo, su madre guardaba un dolor que no podía expresar. En su corazón, solo sentía culpa hacia Se-ri. Quería compensarla, pero cada vez que la veía, no encontraba las palabras para hacerlo. Así que solo podía dejar que ambas se hundieran cada vez más en sus malentendidos. La líder del grupo comunitario salió a recoger arroz. Y encontró en el barril de arroz la carta de despedida que Se-ri había dejado para el grupo de mujeres.
Fue entonces cuando el grupo descubrió la verdadera identidad de Serri. Aunque sintieron algo de miedo, también se preocuparon por ella. Se dieron cuenta de que Serri había vivido con ellas con extrema cautela. Y entendieron lo aterrador que debía haber sido para una mujer enfrentar una situación así. Sudan, en el hotel, rescató inesperadamente a Heo Seung-hun, quien había sido detenido por el Departamento de Seguridad. Por un desliz verbal, Heo Seung-hun no tuvo más remedio que contarle a Sudan que había ayudado a Jung-yuk. Así, Sudan se enteró de que Jung-yuk había pospuesto nuevamente su boda. Y que incluso había entrado en la zona desmilitarizada por Serri. Estaba arriesgando todo por ella. Eso fue sin duda otro golpe brutal para el corazón de Sudan. Al ver su tristeza, Heo Seung-hun le dijo que ayudar a Jung-yuk en realidad también era ayudarla a ella. Porque muchas primeras relaciones no suelen durar demasiado. Y cuando las cosas se prolongan demasiado, quien más sufre es uno mismo. Ya sea una persona o el amor. Es mejor liberarse cuanto antes por el bien de todos. Jung-yuk estaba arriesgándolo todo por Serri. ¿No era esa la mejor razón para que Sudan se liberara? Sudan insistió en que era su amor. Y que no lo abandonaría solo porque pudiera ver su final. Pero las palabras de Heo Seung-hun quedaron grabadas en lo más profundo de su corazón. Por primera vez, su determinación comenzó a tambalearse. La madre de Sudan, al notar la presencia de Heo Seung-hun, comenzó a preocuparse por la vida sentimental de su hija. Dijo que si Sudan encontraba a alguien más que la hiciera feliz, no dudaría en solicitar la anulación del compromiso con la familia Ri. En el tribunal militar, se revelaron uno a uno los crímenes cometidos por Ho Cheol-gan. Él intentó defenderse diciendo que no conocía a los conductores de los camiones. Pero Jung-yuk presentó el acero especial que había recopilado en secreto. Reveló los canales de importación del acero. Y detalló el flujo del dinero ilícito vinculado a ello. Esto era precisamente lo que había pedido a su tío político, el tío de Sudán, que investigara. Desde el principio, Jung-yuk nunca creyó que la muerte de su hermano fuera un simple accidente de tráfico. Desesperado al ser descubierto, Ho Cheol-gan intentó involucrar a Jung-yuk en el caso, acusándolo de haber escondido a Serri. Pero el fiscal ya no confiaba en él. Le dictó directamente cadena perpetua. Furioso, intentó atacar a Jung-yuk en venganza. Pero los soldados en el tribunal lo detuvieron de inmediato. Lo único que pudo hacer fue advertirle a Jung-yuk. Te olvidaste de un detalle crucial. No dejaré en paz a Serri. De regreso en el cuartel, Jung-yuk comparó todas las pruebas con la lista de materiales incautados. Fue entonces cuando se dio cuenta de a qué se refería Ho Cheol-gan. En ese momento ese detalle estaba en camino mientras trasladaban a Ho Cheol-gan a prisión. Se trataba de un camión blindado escondido. Ho Cheol-gan usó su método favorito para fugarse de la cárcel. Tras escapar, le envió una carta a Jung-yuk. En ella adjuntó noticias sobre Serri. Después, lo llamó por teléfono. Provocó a Jung-yuk mencionando la muerte de Ri Mo-yuk y a Serri. Juró que le arrebataría todo. Esa noche, tras trabajar hasta tarde, Serri se disponía a regresar a casa. Sin que nadie lo notara, Ho Cheol-gan ya se había infiltrado en su edificio, listo para atacarla. Afortunadamente, 2 guardias de seguridad pasaron por allí y evitaron que lograra su cometido. Mientras tanto, Jung Man-bok y Pyo Chi-so, junto con otros compañeros, fueron llevados repentinamente a un lugar secreto. Para su sorpresa, quien los esperaba era el padre de Jung-yuk. Resulta que después de recibir la llamada de Ho Cheol-gan, Jung-yuk investigó de inmediato su ruta de escape hacia Corea del Sur. Descubrió un antiguo túnel de la era de la metalurgia, lo suficientemente estrecho como para que solo pasara una persona a la vez. Sin pensarlo 2 veces, se adentró solo en el túnel y cruzó a Corea del Sur. Ri Choon-rayeol, su padre, los reunió porque confiaba en ellos. Les pidió que lo ayudaran a traer de vuelta a Jung-yuk, para evitar un conflicto entre ambos países. En ese momento, Jung-yuk finalmente se reencontró con su amada Serri en Corea del Sur. Se fundieron en un emotivo reencuentro en plena calle. Ante la insistencia de Serri, Jung-yuk le explicó que había ido a Corea del Sur por culpa de Ho Cheol-gan. Para evitar que lo descubrieran, Serri decidió llevarlo a su casa. Quiso prepararle algo de comer. Pero al abrir el refrigerador, solo encontró botellas de agua. Avergonzada, explicó que era conocida por ser una princesa exigente con la comida. Jung-yuk la molestó diciendo que, desde que la conoció, jamás la había visto comer menos de 3 bocados. Para salir del apuro, no tuvo más opción que pedir comida a domicilio. Mientras tanto, 4 hombres hambrientos estaban parados frente a una tienda de pollo frito, mirando con envidia a quienes disfrutaban de su comida. Eran Pyo Chi-so, Park Kwan-beom, Kim Ju-meok y Kim Eun-don, quienes habían llegado a Corea del Sur a través de los Juegos Militares Mundiales. Detrás de ellos, Jung Man-bok se alejaba en silencio. Recién llegados y con un presupuesto limitado, tuvieron que contener sus ganas de comer. Solo esperaban encontrar pronto a Jung-yuk y llevarlo de regreso. Mientras Serri y Jung-yuk comían pollo frito, de repente llegaron a visitarles Jung Se-young. Asustada, Serri rápidamente escondió a Jung-yuk en la habitación. El propósito de Jung Se-young al buscar a Serri era amenazarla con el hecho de que estuvo en Corea del Norte durante el tiempo en que desapareció. Le dijo que no pensara en arrebatarle su puesto. Le dijo que ya que había regresado a salvo, debería vivir tranquila. Aunque sus palabras parecían amenazadoras, Serri comprendió que ellos querían que ella nunca regresara. Ella guardó todo lo que hicieron en su corazón. La segunda cuñada, al ver que todo se había descubierto, decidió no decir más. Rápidamente tiró de Jung Se-young para irse. Al irse, su aguda mirada notó los zapatos de Jung-yuk en el zapatero. Comenzó a sospechar que Serri estaba ocultando a alguien en su casa. Jung-yuk se dio cuenta por primera vez de que, aunque Serri parecía ser feliz, en Corea vivía una vida familiar tan triste.
Solo pudo abrazar a Serri en silencio. Le dijo a Serri que lo más importante en la vida es recordar a las personas que te gustan. Y no a las personas que odias. Vivir bien tu propia vida es lo más significativo. Debido a su difícil situación financiera, Pyo Chi-soo y los demás solo podían ir a un sauna a pasar la noche. Vieron cómo Park Wang-beom consiguió mucha comida solo con un brazalete. Todos estaban tentados a probarlo. Finalmente Pyo Chi-soo gastó en un servicio de exfoliación, perdiendo 130,000 wons. Después del incidente de Ho Cheol-gan, todas las personas relacionadas con él comenzaron a ser responsabilizadas y eliminadas. Esto incluyó a quienes ayudaron a Jeou Seung-hun a esconderse en Corea del Norte. Esto puso a Jeou Seung-hun y al presidente Kian en peligro. El presidente Kian, siguiendo su ética profesional, mientras era arrestado, le lanzó el pasaporte de Jeou Seung-hun. Para que pudiera encontrar una forma de escapar por sí mismo. Mientras estaba perdido, recibió una llamada de Sudán. Sudán estaba reunida con algunos amigos de nombre. Ellos se burlaban de Sudán, aprovechándose de que aún no estaba casada. La presionaron tanto que solo podía usar a Jeou Seung-hun para mostrar su atractivo. Al ver que un hombre guapo recogía a Sudán en un día lluvioso, sus amigas se sintieron derrotadas. Jeou Seung-hun buscó ayuda de Sudán. Sudán lo alojó temporalmente en su Iyunyuk, ese apartamento de casados. Jeou Seung-hun, sin lugar a donde ir, encontró una protección temporal. Mientras comían fideos instantáneos, Sudán coqueteó con Jeou Seung-hun por primera vez. Esto hizo que Jeou Seung-hun, quien ya estaba interesado en Sudán, comenzara a perderse en pensamientos confusos. Dio vueltas en su cama, sin poder dormir, hasta que amaneció. Una llamada de Sudán lo emocionó de nuevo. Al ver que Sudán ya había llegado en su coche al pie del edificio, su historia de amor dulce y triste finalmente comenzó. Serri llevó a Yunyuk al centro comercial para cambiarse de ropa. Mientras tanto, el vendedor estaba alabando a Yunyuk, diciéndole que tenía una gran figura y era guapo. Esto hizo que Serri se pusiera celosa. Serri rechazó todos los consejos del vendedor. Afortunadamente el vendedor, un campeón de ventas, cambió su enfoque. Inmediatamente centró su atención en Serri. Comenzó a alabar la buena vista de Serri. Con unas pocas palabras, cautivó el corazón de Serri. Serri sacó su tarjeta negra para pagar por los elogios recibidos. Al salir del centro comercial, Yunyuk silenciosamente sostuvo la puerta para que otras personas pudieran salir. Se quedó allí varios minutos. Su increíble apariencia y buenos modales hicieron que algunas chicas cerca de él tomaran fotos discretamente y las publicaran en línea. En un instante se convirtió en un tema viral, generando una discusión en toda la red. Yunyuk, mirando los comentarios elogiosos sobre él en la oficina de Serri, estaba tan feliz como un niño. Pero mientras ellos estaban felices, pasaron por alto a Ho Cheol-gan, quien había estado acechando en el equipo de seguridad. Ho Cheol-gan, quien pasaba sigilosamente por la puerta de la oficina de Serri, ya había descubierto que Yunyuk había llegado a Corea para capturarlo. Mientras Yunyuk estaba feliz, recibió una llamada del presidente Wu, quien le dijo que había conseguido una cita con Ho Cheol-gan en un lugar específico. Yunyuk no quería que Serri corriera riesgos con él, así que planeaba irse de Corea después de capturar a Ho Cheol-gan, sin que ella lo supiera. Llegó solo al lugar acordado con el presidente Wu, solo para encontrarlo vacío. Siguiendo el sonido del teléfono, se encontró con los asesinos que ya estaban emboscados allí. No tuvo más opción que enfrentarse a los asesinos y eliminarlos. En su descuido, recibió un corte de cuchillo en el hombro. Después de escapar con éxito, vio un mensaje de Serri y trató de devolverle la llamada, pero no pudo comunicarse. De inmediato se dio cuenta de que Serri podría estar en peligro y corrió desesperadamente de regreso. En el camino, recibió una llamada de Ho Cheol-gan, quien había usado el teléfono de Serri para llamarlo. Resultó que Ho Cheol-gan nunca había dejado el edificio de Serri. Después de conocer el horario de trabajo de Serri, se escondió en su coche y esperó tranquilamente su llegada. Serri, quien había aprendido el hábito de Yunyuk de golpear el capó antes de conducir, descubrió por accidente a Ho Cheol-gan escondido en su coche. Pensó en fingir que no lo había visto y salir del estacionamiento, pero Ho Cheol-gan la persiguió como un perro rabioso. No tuvo más opción que correr y accidentalmente dejó caer su teléfono. Sin más opciones, se refugió en la sala de monitoreo cercana. Miraba impotente como Ho Cheol-gan se acercaba cada vez más, pero afortunadamente la llamada de Yunyuk atrajo la atención de Ho Cheol-gan. Solo entonces tuvo la oportunidad de trasladarse al cuarto de distribución. Miró como Yunyuk llegaba apresuradamente, pero fue amenazado por Ho Cheol-gan usando a Serri. Serri, armada de valor, apagó toda la energía del estacionamiento. En la oscuridad gritó para decirle a Yunyuk que no confiara en Ho Cheol-gan. Gracias a su excelente audición, Yunyuk pudo encontrarla usando solo el sonido. Además, la verdadera seguridad llegó al sótano, frustrando el plan de Ho Cheol-gan. Finalmente ambos lograron salvarse por suerte. De vuelta en casa, Serri llamó a un médico privado para que le vendaran la herida a Yunyuk. Le dijo al médico que debía mantener en secreto la presencia de Yunyuk en su casa. Pero el médico inmediatamente le contó la noticia a Yun Se-jung. Como era de esperarse, ninguna relación es verdadera cuando hay intereses de por medio.